¿Qué tal, amigos de XFM, de BiblioKiss? En este espacio de literatura vamos a abrir una ventana también a la ciencia. Vamos a hablar de un libro muy interesante que nos trae su autor, lo tenemos aquí enfrente, es Tati Aguilar. Tati Aguilar ha escrito El delirio de la física y tiene un subtítulo que dice Contada para ignorantes como yo. Título atractivo que nos da un poco las pistas de lo que vamos a ir desgranando en nuestros minutos de entrevista. Querido Tati, bienvenido a XFM. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Muchas gracias por invitarme y encantado de estar con vosotros. Bueno, solo faltaba. Digo que es algo interesante porque ya desde el título se da un poco la pincelada fundamental de lo que se va a encontrar la gente, ¿no? Vamos a hablar de física, de cosas que están en nuestro día a día y además para gente que no necesariamente tiene que ser experta en la materia, ¿verdad? Efectivamente, vamos, yo creo que la idea de este libro nace al final de un dilema existencial que todos tenemos dentro, que es conocer un poquito más la realidad que nos rodea. Y entonces, qué mejor que empezar por la realidad física, ¿eh? Claro. Para ello, claro, la física, el problema es que tiene digamos, un poco de prejuicios porque, claro, en principio parece una cosa muy sesuda y si no has estudiado física puede parecer muy complicado, sobre todo por el tema de las matemáticas que siempre lo complica todo un poquito. Pero entonces, bueno, yo creo que a partir de entender un poquito más la realidad, un tema ya te diría casi existencial, me planteé escribir este libro, ¿no? Pero explicada para gente que no tiene por qué saber matemáticas ni conocimientos de física previa. Claro, vamos a dar una pequeña pincelada de qué cosas, porque claro, la física está, el resto de las ciencias, pero la física está prácticamente en nuestro día a día, desde que nos levantamos por la mañana hasta que comemos, cenamos, nos vamos a dormir. Es decir, la física está en cada momento de nuestra vida, ¿no? ¿En qué cosas está muy presente la física? La gente debe saberlo y seguramente que con este libro lo va a saber, pero que igual la gente no cae y, ostras, pues tiene razón esto que dice Tati, ¿no? Bueno, la física está absolutamente presente en todo y gracias a la física podemos decir que tenemos el nivel de desarrollo tecnológico actual. Claro. Si no fuera por la física y por los avances que ha habido, sobre todo en los últimos 3 siglos, digamos que todas las herramientas tecnológicas que tenemos serían inexistentes. Piensa que nosotros solo vemos una parte de la realidad, que es la luz, es la parte del espectro electromagnético que es muy pequeñita, pero luego hay muchísimas fuerzas, sobre todo en el espectro electromagnético, que no veíamos nunca, pero a partir de los conocimientos y de llegar a dominar esas fuerzas, pues sabemos que existen los rayos gamma, los microondas, los rayos ultravioletas, etcétera, etcétera. Las ondas de radio, por ejemplo, las ondas de radio no es una parte más, es una parte más como la luz visible dentro del espectro electromagnético. Y todas esas tecnologías es lo que nos hacen ser lo que actualmente somos y por lo cual estamos transmitiendo este mensaje. Está claro. Hablando un poco más de ti, para que la gente te conozca y sepa, bueno, quién es el autor de este libro, que también, claro, el autor o los libros, mejor dicho, dicen mucho del autor, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo al revés. ¿Quién es Tati Aguilar y cómo llegaste a este desembarco en este libro fantástico, en este delirio de la física? Bueno, yo soy una persona que ha trabajado en muchas empresas, soy un emprendedor, estoy de hace años en el sector fotovoltaico, ¿de acuerdo?, de energías renovables, y bueno, en un momento dado, independientemente de mi trayectoria profesional, decidí algo que tengo alma de escritor de algún modo, y entonces decidí, por razones, digamos, existenciales, como antes te he dicho, embarcarme en este proyecto de explicar de algo que yo llevaba apasionado desde hace mucho tiempo. Probablemente es por la influencia de mi padre, que tenía 3 carreras de ciencias, era un gran investigador, un gran científico, influenciado también por mi hermano, y esa gran afición que teníamos a temas físicos. Me dije, pero vamos a ver, si después de estudiar todos los temas físicos, ver que la relatividad se puede entender, que ves que la cuántica se puede entender, por ejemplo, el entrelazamiento cuántico, que es una cosa fantasmagórica, que suena rarísima, se puede llegar a entender, ¿por qué no tratar de explicar esto a otros amigos como yo lo hacía? Pero ¿por qué no escribir un libro? Y de ahí, por esa gran inquietud que tengo creativa y de hacer otras cosas en mi vida, pues me decidí y me embarqué en este libro. Hablando, has dado ya unas pinceladas, has hablado de la cuántica, bueno, en fin, hablando un poco de la materia fundamental del libro, vamos a dar un par de tips de cosas que se explican en el libro, explicadas como en el libro, para que la gente entienda de lo que hablas. Vale. La que tú elijas, la que digan, oye, pues mira, la más sesuda, yo la explico así. Bueno, yo creo que fíjate igual, sabes que la física se divide por un lado está la cosmología y por otro está la física cuántica. La cosmología estudia lo macro, lo grande, el cosmos, el espacio,
pero la cuántica lo que estudia es lo minúsculo. Y yo creo que es lo más difícil de comprender, no por una cosa, sino no porque no se pueda entender en sí mismo, sino porque es que lo que nos dice la cuántica son cosas absolutamente antiintuitivas. Claro. La física cuántica te acaba diciendo cosas como que el acto de observación es lo que determina el estado de un sistema. Quiere decir que si tú algo no lo observas, puede que no exista. O solo existe o solo toma una decisión la cuántica, digamos los electrones, etcétera, etcétera, la materia, toma partido cuando la observas. Hay un famoso experimento famosísimo que hablo en un capítulo, que es el experimento de la doble rendija, que yo le aconsejo a todo el mundo, porque es que nos determina lo difícil de lo antiintuitivo que es la cuántica. Aquí lo que se hace en el libro, en cualquier caso, mira, hay un físico famosísimo, maravilloso del siglo XX, que estuvo en el proyecto Manhattan, que era el mejor matemático del mundo en aquella época, que era Richard Feynman. Richard Feynman decía una cosa, y era un tipo genial, premio Nobel, y decía el tipo, dice, vamos a ver, la física cuántica no hay que entenderla, lo que hay que ver lo que sucede, quedarse alucinado, sentarse y disfrutar del espectáculo. Y tiene una frase famosísima que me hace mucha gracia, que decía, vamos a ver, quien te diga que entiende la cuántica es que no la entiende, porque no la entiendo ni yo. Es más, gente como Albert Einstein, él murió, no creía en la física cuántica. Él murió sin llegar a creer. Él lo que decía es que no podía ser eso que la observación determinara el estado de un sistema. Decía que es que lo que pasaba es que en física cuántica había una serie de variables ocultas que eran desconocidas para el mundo de la física. Y que como no se conocían todavía, por eso parecía que era tan fantasmagórica. Pero hay que decir que tristemente, igual que Einstein atinó en casi todo, hay que decir que luego han dado el premio Nobel, por ejemplo, hace unos años a Schellinger, Clauser y les han dado el premio Nobel precisamente por demostrar durante décadas que la física cuántica es tan fantasmagórica como parece. ¿Sale? Solo cuando existe una observación, entonces digamos que la función de la onda colapsa en un sistema y se fija en algo. Hay otro experimento muy divertido, que es el experimento del gato de Schrödinger, que hablo también ahí, que lo que viene a decir es que únicamente el gato estará muerto o vivo porque tiene un dispositivo, ¿sabes?, venenoso, y si abres la caja no sabemos si se ha detectado, si se ha iniciado ese detector químico. Entonces lo que te viene a decir la cuántica es que solo cuando abres la caja, entonces el sistema adopta una posición. Antes no, está en un estado de superposición cuántica. Esto que parece muy complejo, pero parece complejo no por en sí lo que te dice, sino porque parece imposible. En nuestra realidad, lógica, ¿no? En nuestra realidad, estas gafas se caen ahí y vemos que es así la realidad, independientemente de que tú estés en otro lado o no. Pero es que el acto de la observación en la cuántica, Julián, es fundamental. Claro. Y por eso es muy poco antiintuitivo y hace que la gente se confunda y crea que es más complicada de lo que es. Otra cosa es los métodos que se utilizan para llegar a esas conclusiones, que son complicadísimos, son métodos matemáticos que no vienen a cuento ahora. Pero yo es que lo que hago en este libro es prescindir de las ecuaciones matemáticas. Hablo de conceptualmente de las cosas. Desgranando un poco, hablabas del cosmos, en fin, hay otro tema, ¿no? Los agujeros negros, todo este tipo de cosas. No, eso no está demostrado que exista. ¿Cómo le explicas a un escéptico, ¿no?, de este tipo de elementos que tienen que ver un poco con el devenir de la ciencia en ese cosmos que tú dices? Oye, ¿cómo se lo explicas a una persona que no tiene ni idea? Que dice, oye, pues es que esto existe y existe así por eso y lo tienes que entender por esto, ¿no? Bueno, yo creo que hay que confiar en la ciencia, en los científicos. Esa es la primera. Eso regla, ¿no? Para empezar, ¿no? Yo soy una persona, no soy nada escéptico en lo que es la ciencia, yo no creo en teorías de las conspiraciones. Estoy absolutamente que los físicos, los grandes avances que ha habido en los tres últimos siglos, sobre todo a raíz de Newton, del siglo XVII, es impresionante y, por ejemplo, cosas que has mencionado como los agujeros negros están absolutamente probados de que existen. Otra cosa es el gran enigma de qué pasa cuando ya llegas a ese horizonte de suceso por el cual no hay retorno en ese agujero negro. ¿Qué pasa ahí? Ahí no se sabe nada. Porque nadie vuelve. No, es que hay grandes enigmas. Hay grandes enigmas en la física y lo seguirá habiendo. De hecho, cada vez, pasa como todo en ciencia, cada vez que hay un gran descubrimiento se abren miles de nuevas preguntas. Exacto. ¿Sabes? Como el bosón de Higgs, por ejemplo, una vez se determinó que efectivamente existía y que era el que determinaba la masa de las cosas, pues ahí se inician muchísimas otras preguntas. Pero vamos, yo no tengo ninguna duda. Hay otras cosas, por ejemplo, teorías
a mí lo que me gusta, por ejemplo, o por lo menos el momento que vive la física actual, ya no son los agujeros negros o cómo se expande el universo, cómo se expandió, cómo surgió de un elemento común, sino otros grandes enigmas, por ejemplo, los agujeros de gusano. Los agujeros de gusano es una predicción de Einstein que hizo también hace 100 años y no se sabe si existen todavía. Pero bueno, como todo lo que yo siempre digo, ¿no? Como todo lo que viene de Einstein, ojito porque se acaba cumpliendo. Por ejemplo, pero que te interrumpa, pero las ondas gravitacionales, que en 1916 él las predijo con un papel y un lápiz, y con su increíble imaginación. Es sorprendente. Es increíble, es increíble. La imaginación. Einstein realmente parece un extraterrestre, ¿sabes? Como Men in Black, ¿te acuerdas la de Will Smith, la película? Sí. Que convivían con nosotros, parece un extraterrestre. Totalmente. De esto. Él y Newton, que fueron para mí los dos grandes, ¿sabes? Fueron el Messi y el Ronaldo de la ciencia, fueron ellos dos. Pero es impresionante cómo pudo el tipo a partir de la nada pensar, darse cuenta a través de su relatividad especial, luego la general, hijo de la predicción de que existían probablemente unas ondas gravitacionales que decía que en unos grandes choques de agujeros negros o de elementos muy masivos en el universo, pues que se creaban en el espacio-tiempo unas vibraciones, se quedaban en el espacio y que eso se tendría que existir. Bueno, pues llegó el 2015, el laboratorio LIGO, 100 años después, y existen, las han demostrado, las han detectado por la fusión de dos agujeros negros a 1.300 millones de años luz, que eran dos agujeros negros que eran de unas 20 veces y 30 veces la masa del sistema solar. Chocaron esos agujeros negros y hemos detectado con el laboratorio LIGO algo que ocurrió hace 1.300 millones de años. Pues eso es lo que ocurre con gente como Einstein, ¿no? Pero, es decir, que las ondas gravitacionales, hablando de lo que me preguntabas, se ha conocido después de mucho tiempo, los agujeros de gusano, por ejemplo, todavía no. Y otras miles de predicciones, por ejemplo, la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas, se lleva 30 años hablando de ella, pero no se sabe nada. Entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque para que sean realidad y haya algo más pequeño que los quarks, que serían las cuerdas o esos filamentos vibracionales, como el elemento más esencial de la materia, para eso tendría que haber 11 dimensiones. ¿Tú te imaginas? Todavía no acabamos ni de comprender bien lo que es la cuarta dimensión del espacio-tiempo, de lo que nos hablaba Einstein, como imagínate 11 dimensiones más, ¿no? Claro, es algo realmente sorprendente. No, es maravilloso todo. Claro, en este tipo de libros, o en lo que leemos en el libro El delirio de la física contada para ignorantes, que ha escrito fantásticamente Tati Aguilar, le tenemos con nosotros, lo que vemos es una manera de explicar las cosas cercana, amable, al uso cotidiano de una persona que no está formada en física, ni mucho menos. Claro, ¿cómo difiere esto a cómo se enseñan las cosas hablando de la didáctica de las universidades, de colegios? ¿Tú eres de la opinión que debería acercarse la física a un nivel más, por lo menos más asequible para todo el mundo? ¿Cómo crees que se está haciendo en el entorno educativo? Bueno, yo la verdad es que en el entorno educativo actual no lo sé cómo funcionan los colegios. Lo que sí es verdad es que todos hemos sido niños y la verdad es que la física y las matemáticas nos echaban para atrás a todos un poco. Yo creo que cuando ya vas cumpliendo años y va pasando el tiempo es cuando te planteas un poquito más de qué está hecha la realidad. Porque al final este libro, importante que la gente lo sepa, no es un libro técnico en el sentido, habla de conceptos fundamentales, que es muy importante, pero luego en el último tercio del libro hablo de un tema ya más metafísico. Porque una vez sabemos esa base de qué está hecha la materia, qué es un átomo, qué son los electrones, si hay algo más pequeño por debajo, que son los quarks, etcétera, etcétera, a partir de ahí dices, bueno, pero y todo esto está muy bien, pero entonces ¿qué pasa con mi cuerpo? ¿Desaparece, no desaparece? ¿La materia se transforma, no se transforma? ¿Qué es eso de que la energía y la materia se transformen, como decía Einstein, por ejemplo, que es lo que venía a decir, que algo milagroso que dijo Einstein, que dijo que la materia y la energía estaban correlacionadas absolutamente, era lo mismo, era intercambiable. Y lo único que decía es que desde ese libro hasta tu camisa o tu reloj está hecho de una materia que si se establecen los procesos adecuados, se libera la energía que tiene dentro. Es el principio de la bomba atómica, por desgracia, ¿no? Es decir, al final, ahora, cómo se estudia hoy en día no lo sé. Lo que sí digo, animo a la gente de verdad, que este libro se acaba convirtiendo en un tema más filosófico que nada. Porque acaba intentando encontrar respuestas, que nunca hay respuestas definitivas,
de quiénes somos, dónde estamos, si vamos a algún lado, si hay algo fuera de lo que vemos, que eso está claro a nivel físico, porque solo te vemos la luz visible, ¿de acuerdo? Hay otra parte ahí, fluctuaciones cuánticas, campos electromagnéticos, la energía del vacío, que es otra cosa que existe y es una cosa flipante. Las energías virtuales, las partículas virtuales que también se hablan en la materia oscura, etcétera, etcétera. Bueno, es lo que he tratado un poquito de explicarlo, convertirlo en un libro filosófico que da respuestas a nuestra propia existencia. Para que lo prueben y lo lean ya con conocimiento de causa y sabiendo las opiniones, pues como ahora desgraciadamente tenemos en todos sitios, ¿no? Oye, uno va a comprar el libro en no sé qué sitio y ya tiene el rating, cuánta gente opina. Bueno, en tu caso, estos son los amigos estos que hablabas al principio, ¿no? Cuando un amigo de aquellos con los que hablabas les has dado el libro y dices, oye, esto que contábamos el otro día, venga, está en este libro. ¿Qué feedback recibes? O sea, ¿les aclaras dudas? ¿Les abres muchas más? ¿Les aclaras unas y les abres otras? Por la gente que ya lo ha podido comprar, porque hicimos una presentación en el Círculo Bellas Artes que fue fenomenal. Ahora, por cierto, voy a la Feria del Libro, sí, que el día 10 de junio... Bueno, ahora lo hablamos. Perfecto. La verdad es que les ha gustado mucho. Primero, porque está hecho con mucho sentido del humor. Es importante. Es decir, yo lo que trato es lanzar un mensaje de optimismo. Una de las cosas que a ti te habrá pasado igual que a mí es que cuando nos explicaban, yo qué sé, cualquier teoría, por ejemplo, hablar de la materia misma o cómo el átomo funciona, cómo se mueven los electrones indeterminadamente alrededor del núcleo atómico. Es decir, que se nos quedaba cara como desesperanza diciendo, pero sí, es que no entiendo nada. Y de algún modo siempre a la gente le ha dado bajón. Pero yo el mensaje que quiero lanzar es el contrario. Me parece absolutamente maravilloso que la realidad que nos rodea, todo lo que conocemos, funcione por unos parámetros que están mucho más allá de la ciencia ficción. Cualquier película de ciencia ficción se queda corta, ¿sabes? Exacto. Entonces me parece ese sitio maravilloso. Quiero animar a la gente, porque me parece muy esperanzador el libro, contrariamente a lo que pueda parecer un libro tan técnico, aparentemente técnico. Feria del Libro, lo has esbozado antes. Sí. ¿Cuándo vamos a estar? Feria del Libro de Madrid, es en estos próximos días, estamos ya en marcha. Cuéntanos dónde van a poder encontrarte para que, oye, si ya se lo llevan y se lo llevan firmado, pues mucho mejor. Claro, ¿no? claro, estupendamente. Mira, yo voy a exponer con la librería Sin Tarima, Vale. que en concreto está en el stand 170 de la feria. Perfecto. Que está en un sitio fenomenal, está justo en medio de la feria. Y el 10 de junio, que es martes, de 7 de la tarde a 9 de la noche, voy a estar ahí para firmar libros, ¿no? A mucha gente que estoy intentando avisar ya a un amigo, sino a todo el mundo que esté escuchando esto, me encantaría que estuvieran ahí, podemos hablar de estos temas y firmar el libro, que yo creo que a la gente le va a gustar, ¿eh? Qué bueno, pues desde el 10 de junio, como decimos, desde las 7 de la tarde, estará allí Tati Aguilar para firmar El delirio de la física contada para ignorantes como yo, dice. Lo del como yo ahora después de hablar con él 5 minutos ya lo pongo en duda. Pero bueno, es un título seguro amable y desde luego que invita a acercarse a la ciencia, a la física, como nunca antes, ¿no? ¿Dónde está la cabeza de Tati ahora? Porque el libro está ya en marcha, tenemos esa feria del libro el 10 de junio. ¿Dónde está la cabeza literaria de Tati en este momento? Bueno, mira, como esto de escribir es, digamos, un vicio, por así decirlo, ahora estoy escribiendo dos temas. Estoy escribiendo dos novelas. Una de ellas es basada en Newton, pero una historia de ciencia ficción. Es decir, ¿qué hubiera pasado si Newton no hubiera sido el que hubiera desarrollado la ley de la gravitación universal, las leyes de la óptica, las leyes del movimiento, etcétera, etcétera? Y entonces, cómo a través de una serie de personajes, cuando él tuvo que retirarse por la pandemia, por la epidemia de peste tan brutal, cuando él tenía 24 años, que se tuvo que ir a la finca de la familia, al campo, no a la finca, al campo, que tuvo que retirarse, pues es una historia de ficción en la cual parece como si Newton no hubiera inventado, no se le hubiera ocurrido si no hubieran sido otros personajes. Es una novela de ficción, un poco comedia, y luego también otras comedias que yo estoy desarrollando. Digamos que por la parte actual de ensayo voy a parar un poquito porque quiero promocionar mucho más este libro, que sepáis que se vende en el Corte Inglés, en FNAC, en la Casa del Libro, en Libros CC, online, se puede pedir online, se puede pedir el libro, pero estoy metido en otros proyectos que la verdad me tienen absolutamente enloquecido, ¿eh?
Bueno, pues estaremos muy pendientes, seguiremos mucho a Tati Aguilar en estas próximas semanas. 10 de junio, Feria del Libro de Madrid, el delirio de la física contada para ignorantes como yo, estará firmándolo, así que no hay que perderse esa fecha. Tati Aguilar, un placer recibirte y bueno, ya vamos a apuntar ya las fechas para esas próximas que vengas a presentárnoslas. Pues nada, Julia, que muchas gracias por tu tiempo y por tu amabilidad. Muchas gracias a ti.